Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. En la clase del día de hoy vamos a ver dos nuevos temas. Los dos van de la mano. Uno se llama formularios y el otro se llama informes. Para poder crear un formulario o un informe, tenemos que partir de un elemento. Y uno de esos elementos puede ser una tabla o puede ser una consulta. Por este lado yo tengo mis tablas que habíamos elaborado en la base de datos academia y tengo las consultas con respecto a la actividad que les había dejado una clase anterior. Les había dejado alrededor de 12 preguntas y en base a la mitad de preguntas que les había dejado he desarrollado las consultas. Los informes mayormente se hacen en base a las consultas que uno elabora, que sería como la parte impresa que uno puede imprimir para poder tener en físico la consulta, ya que cuando uno va a hacer una, una pregunta, porque una consulta es una pregunta, la información queda hasta ese punto, pero ya luego si uno desea imprimirla y quiere generar, como su propio nombre dice, un informe, y es a través de otra herramienta. Como les mencionaba, mayormente los informes son en base a las consultas que uno haya elaborado. Para empezar, veamos un formulario y un informe en base a las tablas. Por este lado también tengo este campo que no había desarrollado antes, que es el campo de imagen. Los campos de imagen, recuerden que el formato que tiene era el formato objeto OLE. Objeto OLE que significa objeto para poder insertar una imagen. Ya, en ese campo nosotros pudimos insertar una imagen. Para poder insertar una imagen tenemos que darle clic derecho, insertar objeto. Yo por lo general escojo la opción de bitmap imagen, aceptar. Me abre una pestaña de Paint, busco una imagen. Yo tenía una carpeta, escojo la imagen. ¿Sí? Acá le puedo hacer unos pequeños retoques, simplemente de repente el ancho, el alto. Lo bueno de Paint es que acá te muestra la medida en píxeles, te muestra la medida que uno tenga. De repente quiere que todas las fotos tengan el mismo tamaño, le doy clic en guardar. Entonces ya hasta ese punto ya tiene cargada la imagen. Si deseo visualizarla, de repente sería ver eh, objeto, abrir. Y me va a abrir la imagen que yo insertado en ese momento. Entonces, para poder crear el formulario nos dirigimos a la pestaña de crear formulario. Por un lado, como les comentaba, tenemos formulario y por otro lado tenemos informe. Con respecto a los formularios, todas estas son las opciones que podemos utilizar. Mayormente se utiliza la de formulario que te va a generar en base a un elemento que uno esté seleccionando. Por ejemplo, si yo quiero crear un formulario sobre alumnos, tengo que estar en la tabla de alumnos. Si yo quiero crear de cursos, tengo que estar en la tabla de cursos. Entonces en este caso voy a generarlo en base a la tabla de alumnos. Le hago clic en formulario y me va a aparecer un nuevo elemento. En este caso este es el elemento que me está apareciendo con el nombre alumnos 1. ¿Por qué alumnos 1? Porque ya había creado uno con anterioridad que se llamaba alumnos. Y como pueden ver aquí, tengo, tengo esta vista. Hay también, igual como en las tablas, hay tipos de vista, vista formulario y vista de diseño. Acá. Y tengo las 14 personas. Como ya había subido con anterioridad las fotos, hasta cierta persona, hasta el número 8, ahí me aparecen las fotos de las primeras 8 personas. Ahí están en blanco porque no las he colocado. ¿Está bien? Ahora, con respecto a esta parte del área de trabajo de vista de diseño, acá yo puedo hacer una serie de cambios. Acá los cambios que se puede hacer son muchos. Puedo cambiar de repente la letra, puedo cambiar el tamaño, puedo darle color, agregar una imagen de fondo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, voy a empezar con imagen de fondo. Voy a escoger una imagen de fondo. De repente quiero cambiar la letra. Por acá, selecciono la letra. Sí, selecciono la letra y por este lado tengo varias opciones. Voy a colocar lupa. En este apartado me aparecen todas las opciones que yo puedo modificar. Empezando desde, por ejemplo, acá está el alto y el ancho y puedo cambiar de repente el color de los bordes. Hay un montón de opciones que se pueden modificar. Solamente voy a modificar la de el color de fondo, que es algo que es más notorio. Voy a colocarle un color naranja. Ahí está. Y de repente quiero cambiarle el color y el tipo de letra, que me parece fuente
cuando es color, ahí está, color de texto. Cambiarlo a un tipo ver morado, por ejemplo. Ahí está, tipo color morado. Y de repente quiero cambiar la fuente. Por ejemplo, en este caso la fuente dice que es Cambria. Voy a cambiarla por otro tipo. Ver, voy a darle una fuente llamativa. Bueno, por acá tengo Chocolate Cake, por ejemplo. Ahí está, un tipo de letra. Aunque esa letra no es muy visible. A ver, mm, ya está, voy a dejarla con ese tipo de letra. Y también estos elementos yo puedo modificarlos por acá. Ahora pasaré a explicarles los elementos que uno puede agregar. Tanto para el formulario como para el informe tenemos todas estas herramientas que están en el grupo de controles. Los que más utilizan son cuadro de texto, que es el que he estado modificando ahorita. Esto de acá es un cuadro de texto. Por este lado tengo los labels, que son las etiquetas, que es para simplemente escribir una palabra, un texto libre. Este de acá es distinto porque el de acá se puede programar, se le puede cambiar otras propiedades. Y también el de botón, que es para generar opciones. Tengo el de control de pestaña para hacer como si fuera una especie de hojas dentro de esta aplicación. De repente también de vínculo. Y otro que podría mencionarles el de imagen. Para poder colocar una imagen como la imagen que, bueno, esta es una imagen, es otro tipo de objeto. Pero también podemos insertar una imagen para que se pueda apreciar. Te voy a quitar la lupa y pasaré a mostrarles uno por uno. Por ejemplo, el de etiqueta. Luego está el de label. Acá dice etiqueta, label. Voy a crear uno. A ver, le hago un clic y creo genero un cuadro. Y ahí puedo escribir. Ya. Ese sería la de label, etiqueta. Y todas sus propiedades. Por ejemplo, por acá voy a cambiar el color de esa etiqueta. A ver, color de los bordes, color de fondo. Puedo cambiar el color de fondo que lo voy a colocar para que se note. Este a ver un color más. Ya está. Y el color de la letra, hasta color de texto. Color blanco. Listo, ahora voy a cambiar el tipo de letra. Y a ver, tamaño de fuente también está en una letra muy pequeña. Hola, toda está mucho mejor. Ya hola a todos. Hola a todos. Ya está listo. Ahora voy a crear una imagen. Acá le hago un clic y creo un cuadro. Y en ese cuadro me va a pedir que seleccione una imagen. Aceptar. Y pego la imagen que yo quiero agregar. A ver, voy a agregar la imagen tengo otras imágenes. A ver, para clase. A ver. Película de terror. A ver, voy a agregar. Y ahí está la imagen. Sino que tendría que cambiarle el alto y el ancho de la imagen. Pero ahora lo voy a dejar así como está. ¿Qué otros elementos como les mencioné? Acá se puede modificar prácticamente todo. Toda esta área de trabajo que nosotros tenemos, de repente lo podemos agrandar para tener una mayor área. Sí, ahí está. Este era el de la imagen. Ahora voy a agregar un cuadro de texto. Acá está cuadro de texto. En este cuadro de texto, como les mencionaba, se puede programar. A diferencia del label sin etiqueta, es que acá pueden suceder eventos. Por ejemplo, acá que dice código, apellido, nombre, sexo. Estos elementos están relacionados a una tabla. Es por eso que aparecen esos nombres. Entonces de acá puedo colocar origen del control y puedo seleccionar qué campo quiero que se abra en ese momento. Acá dentro de academia, tablas, y ahí están todas las tablas. Aceptar. Entonces ya aparecería para que esté modificado con respecto a ese campo. Por otro lado, a ver, tenemos el de botones. Este es el que más se va a utilizar, los botones, ya que los botones se pueden colocar distintas acciones. Por ejemplo, tengo buscar, ir al comienzo, ir al final, siguiente, atrás.
Por otro lado, operaciones con registro, agregar, deshacer, duplicar, eliminar, guardar e imprimir, que son otras que más se usan. Abrir formulario, actualizar. Hay un montón de botones que se pueden utilizar. Hay un montón que se pueden utilizar. Por ejemplo, ahorita voy a agregar uno. A ver, selecciona por ejemplo ir al siguiente registro. Ir al registro siguiente. Siguiente. Tengo dos opciones. O que el botón me parezca como una imagen como pueden ver aquí. O que me parezca con palabras, o sea en formato de texto. Yo lo voy a dejar en texto finalizar. Y ahí tengo mi botón. Y este botón yo lo puedo modificar los valores que tiene en el apartado de este lado. Acá puedo cambiar la letra, el tamaño, el color. Puedo hacer varias cositas. Ahí lo voy a dejar de esta manera. Y si de repente quiero agregar otro botón, regreso acá y creo otro botón. Busco de qué tipo quiero agregar. Ahora voy a colocar uno anterior. Ir al registro anterior. Siguiente. Lo deseo en texto, finalizar. Y ya tengo mi botón para ir a un registro anterior. Y de repente quiero un botón para salir. A ver, un botón para salir. Yo acá puedo colocar, a ver, operaciones, formularios, acá está. Ahora dónde te encuentras, acá había uno, cerrar formulario, ahí está, finalizar. Miren, y me aparece con la imagen, ya que no lo coloqué como texto. Y lo voy a dejar por acá. Listo, entonces cuando ya le dé la opción de vista de formulario, miren, va a aparecer de esta manera. Y con estos botones puedo ir atrás o puedo ir al siguiente. Y de repente el botón para salir. ¿Desea guardar los cambios? No, ya está. Entonces el formulario, ¿por dónde estás? No lo guardé. Bueno, acá tengo otro. Acá está. Este es de el formulario distinto al que había agregado, solamente que acá había agregado el botón de agregar. ¿Está bien? A ver, voy a seguir editando. Ver vista de diseño y puedo seguir modificando. Para poder cambiarle las letras es también en esa opción. A ver, voy a agregar otro botón. Y ahora voy a agregar uno de guardar de repente, guardar. Este botón lo vamos a ver más a fondo, los de apartado operaciones con registros en la siguiente clase. A ver, voy a darle siguiente y lo quiero con texto. Finalizar. Y ahí tengo mi botón con texto. Ahí está. Si quiero cambiar las letras, todo eso, lo voy a hacer acá. No es necesario subrayarlo. Por ejemplo, el tamaño, ahora quiero un tamaño mayor. Voy a cambiar el tipo de letra. Voy a cambiarle el color que tiene. A ver. ¿Dónde está? Color, color, color. Tipo de imagen. Color, a ver, color. Acá está color de primer plano. Color de los bordes. Ahí está, color de texto. Ya, por ahora lo voy a bajar de esa manera. Ya que podemos cambiar de repente cuando está presionado, dice. Por ejemplo, acá voy a colocarle un tipo de color, a ver. Tema de access, sino que esto se va a visualizar en el otro tipo de vista, miren. Voy a ir al otro tipo de vista. Y ahora sí, miren. Es para esos colores. Para que tenga ese efecto. Por eso se refería el color cuando el mouse está sobre y cuando sea presionado. Para que tenga esos colores. A ver, acá está color de fondo. Este es lo que estaba buscando. Ya está. Entonces hay un montón de cosas, cambios que se pueden realizar al formulario. Ahora le voy a hablar sobre los informes. Los informes es algo mucho más sencillo y más práctico porque mayormente, como les comentaba, se hacen en base a las consultas. Por ejemplo, acá tengo esta consulta, crear y le doy clic en la palabra informe. Entonces va a crear un archivo, en el cual tiene un tipo de vista en la cual este documento o este archivo se pueda imprimir. Me figura de esta manera por defecto con la fecha y la hora, página 1 de 1, ya que solamente tiene un solo elemento, con todas las preguntas que yo vi, con todas las consultas que yo había elaborado en ese momento. Y en ese momento la consulta era
¿Cuál es el alumno de código? ¿Cuáles son las notas del alumno 2365? Entonces me está figurando su nombre, su apellido, su foto, el código y las notas. Si de repente quisiera cambiar el orden, tendría que dirigirme a la vista de diseño y mover los elementos que me figuran. Entonces por este lado tengo como una especie de archivo de Word. Tengo un pie de página y tengo un encabezado. En el encabezado me aparecen todos estos elementos y en la parte central todos los elementos que están acá. De repente, como les mencionaba, quiero cambiar el orden, entonces lo puedo mover. Al igual que los formularios, también puedo colocar de repente una imagen de fondo, ¿sí? Y también se pueden hacer los mismos cambios que en el cuadro anterior. ¿Está bien? Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, cuídense.